Los que nacimos en esta vereda, los que crecimos en medio de los olores del ganado y de la leche recién ordeñada, de los olores de las mandarinas, limones y guayabas que recogíamos por los caminos labrados por burros, yeguas, vacas, hombres, mujeres, niños y niñas, que caminaron y aún caminan por aquí, los que transitamos estas rutas todos los días para llegar a la escuela construida en los años 50, los que no solo nacieron y crecieron, sino que además se reprodujeron y continúan viviendo en estas tierras, agradecemos y agradeceremos por siempre el valor que aprendimos a darle a la vida, al trabajo honesto, la generosidad de la naturaleza que nos rodea y a la compañía de nuestros vecinos del Centenario. Hola docentes Magazine, bienvenidos a mi exposición Ires y Venires, cartografía rural en el Colombo americano. Ana María Quintero es una artista plástica nacida en Lebrija, que ha encontrado en ese regreso a Lebrija en los últimos años que toda mi identidad está construida alrededor de ese lugar donde nací, y pues algo que me ha causado mucha curiosidad creativa, pero sobre todo que considero también un logro personal, es pues ser artista, haber nacido en una vereda en la parte más lejana del casco urbano de Lebrija, y pues como Lebrija sigue siendo un municipio de quinta categoría que tiene un gran territorio rural y que todos nuestros niños y niñas siguen haciendo los mismos caminos que yo hacía hace 50 años. Las cartografías es como un ejercicio que yo he hecho ya otras veces y pues tienen que ver con esos recorridos, lugares, ubicaciones geográficas que hay alrededor del mundo en el que me he movido. Mi mundo no ha sido grande en movimiento, pero sí siento yo que ha sido grande en el sentido de que los niños y las niñas de las escuelas rurales y de los mundos rurales hacen largos recorridos físicos, pero también largos recorridos culturales y sociales para llegar pues a tener niveles de educación básica, tecnológica y universitaria. Entonces sí en ese ir y venir en el trabajo a través de las escuelas me puse la tarea en Lebrija de hacer murales en escuelas, bueno, porque a mí me gusta hacer murales, pero además esos murales en las escuelas se volvieron un ejercicio de amor. Y ahí en eso empecé a encontrar esos puntos de ubicación que conectaban pues con esos recorridos que yo hacía cuando estaba pequeña, iba a la escuela rural. Entonces la cartografía es un ejercicio del paisaje que ubica en puntos específicos paisajes que están en mi memoria, que existen en la realidad también, y cómo traer esa experiencia del paisaje, de la ubicación geográfica pues a una sala de arte. Es el ejercicio que me ha traído acá al Colombo este año. Mis ejercicios creativos y mi trabajo artístico tiene desde hace algún tiempo unos puntos en común y tienen que ver con la cartografía y tienen que ver con el territorio. Me interesa mucho el territorio, me reconozco desde hace muchos años, creo que desde que salí del campo cuando tenía 10 años, pues que soy una mujer del campo, nunca sentí estar adaptada a la ciudad y a las dinámicas de la ciudad. Siempre mi interior y mi capacidad de ser y hacer está relacionado con el ejercicio de la gente del campo, de los campesinos, de mis padres. Y en estos ejercicios creativos me gusta como contar esa experiencia, pero también me gusta que la gente comparta también su experiencia, ¿sí? Que de alguna manera los espectadores, los que vienen y ven mi trabajo, puedan decir algo de lo que es su experiencia en este mundo también. En este caso, he reconocido que muchas personas tienen unas experiencias que recuerdan de la escuela, de ese ejercicio de ir a la escuela. Yo en algún momento en la obra escribo que yo me acuerdo del recorrido de la casa a la escuela y no recuerdo casi cómo aprendí a leer y a escribir. En ese ejercicio me gusta que la gente participe y siempre establezco dispositivos para que las personas puedan expresarse, puedan encontrar también en ellos mismos qué hicieron, cómo van a la escuela, cómo fueron a la escuela, cuáles son sus experiencias significativas. Cada cual tiene experiencias que recuerdan la escuela, especialmente si usted está pequeño y tiene menos de 10 años. Esas experiencias a veces uno recuerda lo que es muy traumático y otras veces recuerda, como yo, el camino que era más chévere que estar dentro del salón. El dispositivo que está aquí puesto en el Colombo es para que todas las personas, niños, jóvenes, adultos,
de todas las edades compartan esa experiencia pues con el público, pero también pues conmigo, porque a mí me gusta leerles, me gusta ver cuáles han sido esas experiencias y por qué las personas se animan a contar eso. Me encuentro es un punto de interés muy interesante. Siempre he pensado que con esas experiencias de los otros puedo hacer otras obras, no he logrado hacer ninguna todavía, pero guardo con mucho cariño esos relatos. Me gustaría tener como unos dispositivos más amplios para poderlos comunicar. Muchas veces esas cosas no las consigo, es más que todo por falta de tiempo, pero pues cada uno de ustedes puede venir a visitar la exposición, encontrar esos recorridos que yo establezco, encontrar esa identidad que yo tengo como mujer campesina y pues como artista que también los muestro, y cómo lo hago también desde una perspectiva que para mí fue en ese momento algo que valoro mucho, que es ese contacto con la naturaleza, con el aire puro, con los árboles, con los animales, y cómo cuando yo escucho en los proyectos públicos que hablan de los niños y las niñas del campo como población en extrema pobreza, cuestiono un poco eso, o sea, ¿cuál es el concepto de pobreza? No tener cerca algo cuando la gente tiene tantos problemas cardiovasculares porque no camina. Sí, una cosa que contaba acá en algunas visitas guiadas es que nosotros, los niños del campo, caminamos y no nos parece trágico caminar. Todos caminamos y caminar está bien. Y es algo que es muy saludable y muy amoroso con el entorno. Entonces, esa definición también de lo que es la pobreza es de alguna manera la cuestiono acá. Bueno, estos dispositivos de participación del público, a mí me gusta ponerle las categorías de la edad, porque eso ubica también a las personas y a mí me ubica en el relato de las personas en el tiempo. O sea, la experiencia de la escuela de una persona que nació antes del 2000 es diferente a una que nació después del 2000, es diferente la que nació antes de los años 70 y es diferente la que nació antes de los años 90. Entonces esa experiencia a mí me gusta agruparla, y ese primer ejercicio que hice con eso fue con la cartografía de la memoria, la Bucaramanga que recordamos, que fue un proyecto que hice muy lindo para la ciudad de Bucaramanga en el marco de las salas abiertas, y las historias que contaban las personas que habían nacido antes de los años 60 eran bien diferentes sobre los relatos de la ciudad y se construían de manera diferente, y aquí pasa lo mismo. O sea, las personas que participan acá mayoritariamente son niños y niñas que nacieron después del 2000, y sobre todo porque esta exposición en la primera semana estuvo en el marco del Visitarte, donde nos visitaron muchos niños y niñas de todas las escuelas y colegios de Bucaramanga y su área metropolitana. Entonces pues ese es el espacio que está más opinado y tiene más participación del público, y ya las otras edades están más rezagadas. Yo espero que al final de este mes, y pues los vuelvo a invitar a que vengan acá y participen y vean mi muestra expositiva, pues podamos tener más participación de los otros rangos de edades. Las historias de las personas en el transcurso del tiempo cambia, porque el mundo en los últimos 100 años ha sido muy dinámico y de verdad que cambia rapidísimo, ¿sí? La velocidad con la que vamos es bien rápida, con la que vamos en tiempo de la experiencia social, porque por lo menos nosotros dentro de la experiencia cultural también cambia, pero las condiciones socioeconómicas colombianas siguen siendo muy parecidas a hace 30 años. O sea, cuando yo voy al Centenario en Lebrija y reviso cómo van los niños actualmente a la escuela, van igualito como yo lo hacía. O van caminando, o se van en el camión eventualmente, o en un carro que no es de ellos, o van a caballo. Entonces es la misma experiencia, tiene las mismas condiciones socioculturales y geográficas, y ahí sí lo que cambia es más bien la experiencia cultural, porque en este momento, por ejemplo, las escuelas rurales, después de la pandemia, casi todas tienen acceso a internet, y las casas de las personas también. Entonces eso es algo novedoso en el contexto, pero las condiciones geográficas y físicas y estructurales de la educación en Colombia siguen siendo muy idénticas a lo que eran para mí hace 40 años, que fui a la escuela, que hice quinto primaria. Bueno, mi interés de establecer dispositivos relacionales y de participación en mis trabajos artísticos están muy ligados a una idea y a un accionar también personal sobre que yo no estoy acá porque lo he hecho todo sola, ¿sí? Un poco como la frase esta de soy porque somos, y no es un guiño a Francia Márquez, aunque ella la utiliza también y me encanta, pero sí es así. O sea, yo estoy acá porque tengo unos padres que se preocuparon porque viniera
a estudiar, porque ellos hicieron enormes esfuerzos junto a todas las familias del Centenario para crear una escuela que tuviera 2 profesores para que nos dieran clases, y después todo el esfuerzo que ellos hacen para que nosotros estemos acá en Bucaramanga, y no digo yo, nosotros, porque soy mis hermanos y yo y todos los hijos e hijas de esas familias que pudieron venir a hacer el bachillerato a la ciudad. Es la misma historia, no es una historia que es solamente mía, es la historia de muchas personas que en ese momento, que son los años 70, 80, se desplazan a la ciudad a buscar la promesa de un mundo mejor, la promesa de la educación como una manera de tener ascensos sociales y económicos. Entonces, esa experiencia conjunta hace que yo también quiera que los otros participen y sobre todo conocer esas historias. Yo sé que no estoy sola en este mundo, que esa historia es muy común. He encontrado en muchas personas de mi edad y aún más joven todavía, me he sorprendido mucho que es la misma historia, como los niños y las niñas de las escuelas rurales logran sortear un montón de obstáculos para llegar a tener algún mérito, y yo en eso me siento súper orgullosa, como, wow, estoy triunfando. Sí, estoy triunfando en Bucaramanga, pero, o sea, Lebrija, allá donde yo nací, es lejos. Y cuando no había carretera era doblemente, triplemente más lejos. Entonces sí es como un escenario en el que yo digo, wow, o sea, esto para mí es emocionante, ¿cómo logré hacer esto? Sigue siendo una cosa que me emociona cada día. Entonces, esta es la historia de muchas personas y de alguna manera también me parece inspirador como poder decir, todos podemos, también podemos participar. Claro, no todos podemos llegar a ser Shakira, pero muy probablemente en nuestros entornos todos podemos tener una experiencia significativa que nos lleve a compartir y a establecer otras y nuevas experiencias de vida, sociales, económicas y pues culturales. Bueno, mi proceso creativo para ya formalmente aquí en Sala tuvo muchas ideas inicialmente en las que yo me imaginé que podía hacer para de alguna manera contar la historia de la escuela rural, y pues inicialmente yo me imaginaba que yo iba a hacer unos cuadros muy bonitos e iba a hacer una presentación de esos paisajes de la vereda, de paisajes de la vereda específicamente del Centenario en Lebrija, pero después cuando fuimos avanzando en el proceso y empecé a hacer recorridos, porque pues yo fui a la escuela cuando yo estaba pequeña y mi familia todavía vive en esa vereda y eventualmente yo voy muchas veces allá, pero cuando empiezo a hacer el recorrido de volver a la vereda, pero hacer el recorrido que yo hacía cuando estaba pequeña con mis hermanos y hermanas, incluso ellos participaron en esos recorridos, encontramos muy significativo contar, o sea, a poner el mapa. O sea, sí es importante para el mapa saber que entre la casa de nosotros y la escuela habían alrededor de 3 kilómetros, que mi hermano se fuera a medir los kilómetros para dar una idea de la dimensión, de qué tan lejos era, de qué es la montaña. Entonces es Lebrija, pero es la montaña de Lebrija. Y cómo poder traer eso a la sala. Para mí era importante establecer aquí en la sala los elementos más significativos de la escuela, como es la franja verde. La mayoría de las escuelas rurales en Santander y creo que en Colombia tienen como un uniforme característico, que son estos zócalos verdes. Hay diferentes tonos de verdes, verde tablero, verde más claro, a veces hay un verde azuloso, pero todos son verdes o muy cercanos al verde. La verdad, yo estuve tratando de encontrar la razón del zócalo verde, pues además de las razones por las cuales la gente en el campo pinta los zócalos de las casas, que tiene que ver con una cuestión más de la tierra y también un poco ecológica frente a que los animales se acerquen de una manera a la casa. También siento que tiene un poco de uniforme la escuela en términos de la guerra. Las escuelas rurales tienen que ser identificadas a lo lejos y pues todos identificamos la escuela cuando vemos el zócalo verde, es una cuestión de identidad. Esta muestra es un ejercicio de memoria, y digo yo, de una memoria amorosa con mi territorio, con mi experiencia en el territorio, con reconocerme como una mujer campesina que ha hecho muchas cosas increíbles. Es un ejercicio de pintura también, porque en esos recorridos que yo hago del camino de la casa a la escuela, cuando empecé a mirar con más atención el paisaje, yo siempre lo he mirado con atención, pero me encontré con la situación de recordar las piedras exactamente como eran, y de empezar a hacer bocetación allá en el campo, de tomar muchas fotos, de querer quedarme pintando, pues por el tiempo no lo pude hacer todo completamente allá,
pero finalmente cuando traigo la muestra acá a la sala, me quedo con todos los bocetos, con las ideas que tenía, de lo que quería mostrar, de cada lugar emblemático que era importante para nosotros en ese recorrido. Y cuando digo nosotros, es todos mis amiguitos y compañeritos de la escuela rural. En esos recorridos nosotros teníamos muchas aventuras que nos recordamos, yo me imagino que ellos también las recuerdan, y pues este ejercicio es eso, un ejercicio de la memoria, del territorio, del reconocimiento y de la identidad, pues a través de un mapa, a través de la idea de la escuela rural y a través del paisaje. En los paisajes los trabajé en acrílico, es acrílico sobre papel, sobre libretas de papel. En este proceso he traído fotografías de nosotros cuando éramos niños, realmente no hay muchas imágenes de eso. Nosotros en ese entonces no teníamos cámara, pero las pocas fotos que encontramos que algún primo nos tomó y me prestó, muestran la experiencia también de los niños rurales, o sea, los niños del campo antes de ir a la escuela, ellos hacen trabajo, entonces el trabajo de nosotros era con las vacas, alrededor del ordeño, alrededor de todo de lo que significa tener vacas de ordeño, con los terneros, y un poco en las fotografías está registrada esa cotidianidad de nosotros, alrededor de la finca, de una finca que se sostiene a través del ordeño mayoritariamente y de algunos cultivos, y nosotros trabajábamos en esas labores todos los días antes de irnos para la escuela. Los niños del campo madrugan mucho, nos levantamos muy temprano y pues salíamos después hacia la escuela caminando o a caballo, como ya les había contado. Y pues si quieren conocer más de mi trabajo, me pueden seguir en Instagram, Lina María Quintero Porero. En esa página es donde tengo pues muchos trabajos que he hecho, otras participaciones en otro tipo de eventos y pues también como el registro de la producción de obra que he tenido en los últimos años. Bueno, ahora en este mes he tenido como un sueño importante, que es poder traer a algunos chicos de las escuelas rurales acá a la muestra, porque muchas veces uno necesita reconocer en los otros cosas chéveres y maravillosas para reconocerlas en uno mismo, y me gustaría eso, traer chicos de Lebrija, de las escuelas rurales, y también tengo otro sueño ahora pendiente, y es llevar esta muestra pues a la escuela donde yo estudié, que es a la Escuela del Centenario, y armar otra vez allá la exposición con todos los, pues ojalá con toda la comunidad. Las comunidades del campo son muy solidarias y unidas. Ese es otro sueño que tengo ahora.